Estimados amigos y amigas, tenemos nuestro programa hoy dedicado a los libros. Estamos ahora compartiendo el programa con dos estimados amigos. Tenemos con nosotros a Víctor Muñoz Cruz. Creo que es tu segundo apellido, ¿verdad? Cruz, correcto. Sí, Víctor Muñoz es un novelista, escritor, poeta. Ha recibido algunos premios muy importantes, como por ejemplo el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias y también un premio de novela centroamericana, el Mario Monteforte Toledo. Y pues por supuesto pues ha escrito varios libros y tenemos también al amigo César Augusto González. Él es historiador, es licenciado en historia, es catedrático universitario y también él es un hombre dedicado al tema de los libros nuevos, libros usados. Ese es el fuerte con su librería que tiene una enorme cantidad de libros. Yo ya la visité en días pasados en la 9ª Avenida y entre 10ª y 11 calles. Libros nuevos y usados. También César viaja constantemente a México, trae libros de allá y bueno, tiene un público bastante grande, lo visitan muchas personas, estudiantes, maestros, gente interesada en los libros. Y bueno, los tres conocemos del tema y por lo tanto esperamos que esta conversación sobre los libros abarque varios puntos. Vamos a empezar hablando un poco sobre qué tanto el guatemalteco lee, si ha cambiado un poco de la etapa anterior, hablemos de los últimos 30 años, que cuando se firmaron los acuerdos de paz para acá, pues se empezó a escribir más en Guatemala, ¿verdad? Yo creo que muchos se animaron a escribir sobre épocas de la guerrilla, tanto militares como guerrilleros escribieron sus experiencias y aún hay algunos que siguen escribiendo libros. Y bueno, pero a veces analizamos un poco cuál era la percepción, la recepción de la sociedad guatemalteca respecto a los libros que se producen en Guatemala y cuáles son sus aficiones más importantes, si la literatura, la historia, la poesía. Bueno, empecemos con Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Brian. Pues yo estoy muy bien. Ahí estamos haciendo la vida, trabajando un poco, escribiendo un poco también y viendo qué vamos a hacer. Ya, hablaste de lo que ha cambiado el lector de los 30 años últimos, ¿no? Bueno, yo creo que yo me tendría que ir un poquito más antes, tal vez unos 50 años o no sé, pero bueno, yo vengo de una generación en la que todavía se leía mucho, por ejemplo, decir la revista Selecciones, que era casi de obligación comprarla, pero también había novelitas de vaqueros, novelitas policíacas y toda esta cosa que era literatura ligera. Decían, ¿verdad? Chistes, sí, literatura ligera. Pero la gente compraba los novelitas, los libros estos, porque pues no habían otros distractores. Empiezan a venir los distractores de la televisión, ¿qué más podemos decir? Los juegos electrónicos para los niños, ¿no? Y entonces yo sí he notado cómo, bueno, yo lo digo porque me consta, o sea, en la época en que yo estaba saliendo de la adolescencia, pues digamos, veinteañero,
Bueno, nos tocó la bendición, dijéramos, de que nos cayó el boom latinoamericano y que nos llegó gente como García Márquez, Cortázar y toda esta playa en que la verdad es que la literatura latinoamericana es muy sabrosa. O sea, si uno ve la literatura norteamericana, la europea, pues son interesantes, pero no tienen ese sabor, esa chispa que tiene la latinoamericana y que se vino a florecer con el asunto del boom. Entonces me tocó la suerte, yo veinteañero, de ver esto, imagínate nada más, yo estudiante de la secundaria en la nocturna, que estudié en la nocturna, y pues en el 68 estaba entrando a bachillerato, en el 67 le habían dado el premio Nobel a Miguel Ángel Asturias y estaba esa efervescencia. Entonces, y aquí quisiera hacer una breve digresión. El verdadero responsable del boom latinoamericano es Miguel Ángel Asturias. Porque si no hubiera existido Miguel Ángel Asturias, nadie descubre Latinoamérica. Pues, o sea, Miguel Ángel Asturias está en París, publica sus leyendas de Guatemala, le hacen esta bulla que le hacen, dijéramos, y esto da lugar a que la gente empiece, pues sí, el mismo Julio Cortázar en una entrevista lo dice, antes los latinoamericanos éramos así en los anuncios, y no es sino a partir de gente como Miguel Ángel Asturias, como Yepes habla, ¿no?, que empieza a abrir el campo, y entonces entramos nosotros, pero bueno, era una digresión. Viene y resulta que yo al menos considero que tengo la fortuna o tengo la buena suerte de haber tenido los últimos catedráticos buenos que hubo en Guatemala en literatura, catedráticos que sabían lo que estaban haciendo, lo que estaban diciendo, ¿no? Este es un tema un poco más interesante porque los catedráticos actualmente yo creo que son bastante ignorantes en cuanto al sentido de lo que es la literatura, y me da una pena y una cosa decirlo, pero lo digo con la autoridad que me confiere el hecho de saber que mis hijos estudiaron la secundaria y yo veía lo que les pedían, ¿no? Patojos de 16, 17 años que les piden todavía María, que les piden todavía la Ilíada y la Odisea, que les piden Martín Fierro. Y yo empiezo a ver y digo, pero pues sí, pues María... Tradiciones peruanas. Tradiciones peruanas. María. Pero no pasamos de eso, de eso. Luego después está la Ilíada y la Odisea, que son fundamentales, pero no para gente de esa edad. El lenguaje y una serie de cosas no está bien para ellos. Pero los profesores no saben otra cosa. Y luego el Martín Fierro, que pues... ¿qué tenemos que ver nosotros con los goleadores, con los caballos, con los navajazos, puñetas? No. Pero como les resulta cómodo, hay que leer, los patojos pasan por ahí y se desilusionan de leer esas cosas. Nosotros no. Yo tuve la suerte de tener catedráticos de la talla de don Eloy Amado Herrera, por ejemplo, de Amílcar Echeverría, que nos hizo leer, nos dijo, bueno, mire, la literatura americana, empezamos con Canadá, no recuerdo quiénes eran, Estados Unidos, pues sí, Steinbeck y Hemingway, todo esto, México, pasando por acá, Guatemala, El Salvador, hasta llegar hasta Argentina. Escojan el libro que ustedes quieran y lo vienen a exponer aquí. Pues yo recuerdo que escogí El coronel no tiene quien le escriba, y pues, interesante, pues, pero nos hacía leer. Y a los que no leían el libro, pues los hacía oír lo que el otro había leído. Y él daba sus opiniones, sus comentarios, y nos dejó esa seña de lo agradable que era la literatura. Bueno, aquí César nos puede orientar más sobre el tema de los libros. Hay que decir nada más, César, de que esta semana se inicia la FILGUA, la Feria Internacional del Libro de Guatemala. Y a propósito de eso es este programa. Y entonces, siguiendo un poco la línea, ¿qué lee el guatemalteco? ¿Qué es lo que más busca, César? Sí, bueno, en primer lugar quiero decir yo de que con respecto a los lectores de libros, todo depende también de mucho de políticas públicas.
porque realmente si el Ministerio de Educación impulsara más la lectura en los establecimientos educativos, pues tendríamos más lectores. Si hubiera menos deserción en las escuelas, tendríamos más lectores también. Entonces, si la cobertura educacional fuera más grande, pues también. Si más niños entraran o más jóvenes entraran a un nivel básico y diversificado, también tendríamos más lectores y tendríamos un mejor nivel educativo. Pero lamentablemente las políticas públicas a veces no dan para esto y limitan el acceso a los estudiantes, no hay suficientes establecimientos educativos y todo esto conlleva de que realmente tengamos un país con mucho analfabetismo, con mucha falta de educación realmente, con muy pocos lectores. Es lamentable, pues yo sí lamento esta situación porque la niñez, la juventud es la más importante en Guatemala, ¿verdad? Es el futuro de nuestro país y realmente ahí es donde está la clave de la situación. Las políticas públicas deben de promover la lectura, deben promover que los niños tengan la posibilidad, que todos los niños en general tengan la posibilidad, pero a veces parece que no interesara eso, pues, que no interesara a la juventud y que no les interesa que llegue la educación a toda la población, ¿va? Más parece que está orientada a tener gente ignorante, gente que no conozca su realidad. Entonces, hay lectores, por cierto, sí hay lectores, pero gente adulta. Hay jóvenes también, pero también las posibilidades económicas de lectores son muy limitadas, porque los libros en Guatemala pues han subido mucho de costo, ustedes no me dejarán de mentir. Entonces, un joven que quiere comprar un libro no puede, porque el libro también paga impuestos. Entonces, hay una de las cuestiones que debería ser el libro, debería de otorgarse de una manera más fácil, de darle la posibilidad para que puedan adquirir libros, pues. Entonces, todo depende también de las instituciones de gobierno, porque mucha gente no puede comprarse un libro nuevo, realmente no tienen la posibilidad. Nosotros tenemos libros ofertados en la librería de hasta de 2x5, tenemos selecciones que son una de las más leídas también. Como les digo, una de las cuestiones esenciales en Guatemala es promover leyes y darle los incentivos también para que todo el mundo tenga el derecho a educarse, pues que es un derecho, no es una cuestión de que nos hagan un favor, no es una obligación de las instituciones del gobierno. Entonces, en ese sentido, es por eso que vamos caminando mal. Yo pienso de que hemos retrocedido, tal vez en la época revolucionaria y todo, con los incentivos, con las escuelas tipo federación y todo eso, pues realmente se mejoró la educación en Guatemala grandemente. Pero venimos para atrás, venimos retrocediendo en todo sentido. Entonces, yo lo que pienso es de que hay que mejorar el sistema educativo también, porque las editoriales sí lanzan muchos libros que son adecuados para cada tema, para los niños. Hoy hay diversidad de libros para diferentes edades y de acuerdo a digamos, al nivel del niño, de tipo de letra, figuras, colores, pero sí. Ha cambiado la cuestión editorial, ha cambiado mucho y realmente la Feria Internacional del Libro, ese es el objetivo principal, va a promover todas estas situaciones. Antes, yo me recuerdo, probablemente uno esté desactualizado, pero antes era muy común escuchar hablar de las casas de la cultura que habían en las cabeceras departamentales y en muchos municipios. También las bibliotecas, que incluso eran alimentadas por el Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala tenía un programa que compraba los libros de los autores guatemaltecos, pero ese programa ha desaparecido. Es decir, el Banco de Guatemala suprimió digamos, pues, ese incentivo que existía para los escritores que les compraba sus libros para las bibliotecas del Banco de Guatemala que existían en los departamentos. Pero uno siente que estos incentivos como que han ido mermando bastante en las bibliotecas. Nosotros mismos hemos apoyado muchas bibliotecas. Yo he entregado
En mi familia hemos entregado, por ejemplo, cantidades de libros. Cuando solicitas de algún municipio iniciar una biblioteca o enriquecer una biblioteca. Pero siente uno que eso se ha desestimulado, ¿verdad? Que ya no es como antes. Entonces, viene un poco por lo que decís, César, en el sentido que el Estado también no se interesa mucho por estos temas. En el tema de las editoriales, ¿cómo estamos, Víctor? Existen aún editoriales conocidas, como por ejemplo la Editorial Cultura, del Ministerio de Cultura, la Editorial de la Universidad de San Carlos, está la Tipografía Nacional, que anteriormente también imprimía libros de historia, libros de literatura. Ese tipo de actividad que el Estado podría fomentar a través de estas instituciones, ¿tú sabes cómo anda esto? Bueno, no lo sé muy bien, lo único que sé es que la cultura para este gobierno y para los que han precedido este gobierno y para los que vendrán no es prioridad. Ya la cultura no es prioridad. Lo que dijo César es interesante. No pareciera, sino a lo que le interesa a los gobiernos es que la gente se inculta, pues, no lea nada. Mientras más borregos haya, mejor, porque los pueden ir llevando por donde ellos quieran, ¿verdad? No le interesa a ningún gobierno que la gente se cultive un poco, esa es la verdad. O sea, no es una prioridad. Vamos a ver, este es un ejercicio que en alguna oportunidad lo escuché, pues no es que yo lo haya investigado, pero digamos que el siglo XX, iniciamos 1900, con la dictadura de Estrada Cabrera hasta el 20, ¿verdad? Del 20 al 30, pues es un relajo que no se sabe qué fue lo que pasó, pues viene un gobierno tras otro y toda la cosa, hasta que llega el 31 o 30, donde don Jorge Vico se sienta, hace el Palacio Nacional y otras cosas por ahí, pero él no era su prioridad, la cultura tampoco, pues incluso no le interesaba. Pero bueno, si no es hasta cuando viene don Juan José Arévalo que él sí era un educador, pues entonces viene, yo recuerdo todavía el montón de libros que tenía mi papá, de la editorial Ibarra, Pineda Ibarra, de que él promovió, pues si había publicación de libros, los libros, lástima, solo uno me quedó, porque se van perdiendo los libros. Era la editorial, era el Ministerio de Educación. Sí. Pero bueno, Ministerio de Educación, ahora hay Cultura, pero tampoco. Entonces, ¿pero qué pasa? Que son 10 años nada más, porque viene don Castillo Armas y incluso es un acto oficial del Parque Central ir a quemar un cerro de libros, es una cosa criminal, eso no se puede conseguir, pero bueno. Y después de eso, los gobiernos que siguen, pues ya los conocemos un poco, ¿verdad? O sea, pues la guerra, la persecución que hay para los intelectuales, intelectuales que tienen que ir. Entonces, hemos ido teniendo una serie de problemas que nos han ido marcando muy duro, muy feo, muy fuerte, y eso es lo que ha dejado como consecuencia que seamos un país de gente que se inculta, pues, o sea, ahora, lo que es editoriales, Tipografía Nacional. Tipografía Nacional sí publicaba libros, pero publicaba libros de cuando llegaba el amigo del presidente, y decía, mire, yo quiero publicar este libro. ¿Cómo no? Ahí le publican, y era un libro que se publicaba en no sé cuántos ejemplares, y ahí están. Y luego llegaba otro amigo de alguien, y ahí lo publicamos, ¿verdad? Pero no era una cosa de decir, pues qué interesante. Y si no es sino hasta que llega Ana María Rodas y Enrique Noriega, hará cosa de unos 15, 20 años, algo así, ¿verdad? Que se ponen a trabajar y que sacan cualquier cantidad de títulos, y vienen a hacer una oxigenación para el mundo del libro. Tanto que yo recuerdo en el 2010, me llamaron, me dijeron, mira, Víctor, queremos publicar algo tuyo, ¿qué tenés? Y no tenía yo nada que publicar, entonces les dije, pues miren, no se me ocurre que no tengo novela ni cuento.
Pero una antología, correcto, una antología, entonces hicimos la antología. Y afortunadamente, pues la antología se ha vendido, ya me llamaron que van a hacer otra edición, pero han hecho más ediciones. Pero eso es solo aquí entre nosotros. No se difunda mucho. Sí, bueno, entonces, vamos a ir a un receso. ¿Sí? Y volvemos en un momento. Bueno, seguimos la conversación con Víctor Muñoz, escritor, novelista, poeta, y también con César González, quien, por cierto, uno de sus nichos de trabajo, además de ser profesor universitario, se dedica a la venta de libros nuevos y libros usados. Siguiendo con el tema, César, en tu experiencia como librero, ¿cuáles son los atractivos principales hoy de la gente adulta y de la gente joven? ¿Qué libros les interesa? ¿Cuáles son los libros que más busca la gente? Y también sobre el tema del mercado de libros usados. ¿Qué nos puedes contar? Tanta diversidad de público realmente, desde niños, jóvenes, adultos y ancianos, porque también toda la clase de gente llega a la librería. Y realmente Guatemala es un país que tiene un privilegio realmente, porque tiene muchos personajes que escriben, muchos autores. Ahí tenemos a Pepe Mía, ¿cuántos libros no escribió este personaje? Si ustedes van a toda Centroamérica, creo que Pepe Mía es un baluarte, es un personaje que escribe de historia, escribe novelas. Tiene unos cuadros de costumbres. Sobre la historia de Centroamérica. Sí, sobre la historia de Centroamérica. Es un personaje que, mis respetos, pues, porque su forma de escribir tan amena y todo lo demás. La gente sigue buscando los libros de... buscando Pepe Mía, es uno de los más vendidos, de Rodríguez Macal también. De Virgilio Rodríguez Macal, son muy leídos. Y también están las novelas modernas, de las películas que les comentaba yo anteriormente aquí entre nosotros, como Boulevard y otros libros que están hoy en moda, y libros de terror como los de Lovecraft, Allan Poe, todos estos libros pues les interesa. Y comentando de la Odisea y de la Ilíada, son libros muy leídos. Hoy en día también los buscan estos libros. Y autores internacionales, que hay diversidad también, hay muchos, Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, y tantos libros que hay por leer, Realmente, como les digo, la cuestión fundamental es de que las posibilidades se ven a veces limitadas para los lectores, pero sí adquieren los libros. ¿Y sobre historia? Sobre historia también buscan libros. Por ejemplo, hay cuestiones curiosas también, que por ejemplo se venden los misales, buscan gente cuestiones como los misales, que en latín y todo eso, los que les gusta un poco la historia. También libros de Jorge Ubico, de todo esto, de la historia de Guatemala también, de los alemanes en Guatemala, y muchos libros más, que hay tanta literatura de eso, pero que hay ediciones que se agotaron también. Recordación Florida y todo esto, pues están agotados. Hay muchos libros que no los encontramos y ya se vuelven realmente una joya para aquellos que son amantes de la lectura y de cuestiones de numismática, de todo. La gente compra diversidad, ahí dependiendo de los gustos. Hasta álbumes de fútbol andan buscando historias del fútbol, de deportes, de todas las selecciones, las escuelas para todos, chistes, sobre todo los cómics. Es una cuestión que está de moda, pues. Entonces eso lo buscan mucho también, las mangas que son también tiras tipo cómic. Entonces en la cuestión de los libros hay diversidad de lectores, y para niños también los cuentos hay diversidad, y para diferentes edades, primero lectores de 7 a 8 años, de 9 en adelante, de 12, o sea, hay libros para cada quien. Como les digo, la cuestión está de que la gente tenga la posibilidad de educarse y de poder ir a buscar un libro. Sí, nosotros nos debemos a los lectores. Sí. Ese mercado de los libros usados es interesante porque
Yo, por ejemplo, tengo un libro, que fue el primer libro que yo escribí, que se llama El delito del búho. Ese libro se publicó aquí en Guatemala, no estando yo aquí en el país. Pero tengo entendido que se hizo una edición de 1000 ejemplares y a mí no me quedó ni un solo ejemplar. Entonces, hace algún tiempo vino un sobrino y me llevó un libro a la casa. ¿Cómo lo conseguiste? Le dije yo. En una librería de libros usados lo vi, me dijo, y lo compré. Me costó 5 quetzales. O sea que en el libro usado también se encuentran pues, libros agotados, libros muy interesantes. Joyas, sí. ¿Verdad? Y pues en tus libros, Víctor, ¿cómo te ha ido con tus libros? Me ha ido muy bien, Byron. Ajá. Me ha ido muy bien. Digamos, la primera novela que yo saqué se llama Todos queremos de todo. Y bueno, pues tuvo muy buena aceptación, fue muy bien recibida. Luego después se han vendido bien mis libros, se venden bien. Te contaba que este último que se llama La princesa ausente, la Universidad del Valle compró una cantidad grande para sus alumnos. Y pues de lo que he visto en Sofos, la referencia a Sofos, porque son mis amigos, siempre les pregunto, me dicen que sí, que está caminando el libro, se vende, sí lo piden, lo están pidiendo. También voy a platicar con Raúl Figueroa Sartre y me dice, pues sí, lo estamos vendiendo, qué bien, pues qué alegre, ¿verdad? Entonces, no me quejo, sí, se vende. Ahora, lo que dice César es cierto, pues, ¿verdad? No debemos olvidar que el libro, como cualquier producto de consumo, es un objeto pues, que uno lo compra cuando lo necesita. Es, por ejemplo, decir una docena de huevitos, una tira de pan francés, una camisa, cuando se me acaba, pues voy a comprarla. Pero no es de primera necesidad, ese es el problema, pues, ¿verdad? Entonces, lo compra el que le gusta, el que tiene posibilidades de comprarlo, ¿verdad? Esa es la diferencia. Sin embargo, aquí hay gente que tiene posibilidades, pero no lo compra porque no le gusta, pues ese es el problema que hay. Pero ahora se ve más, he visto yo más como ventas ambulantes, por decirlo de algún modo, itinerantes. Por las redes. No, que se ponen las ventas en algunos centros comerciales, he visto yo que se instalan también ventas de libros usados. Sí, mira, los libreros de libros usados han hecho una labor muy grande, muy grande. Ellos han luchado mucho. La Feria Municipal del Libro se inició con el gobierno municipal del licenciado Manuel Coloma Argueta, y desde esos entonces para acá ha venido llevándose a cabo con altibajos y todo lo que quiera uno, pero han terminado. Ellos han hecho un esfuerzo bastante grande y pues ahí están, cumplen una buena función y la gente llega. O sea, hay gente que está ahí. La cuestión también es que hay que ser un poquito agresivos también. Mira, se nos ocurrió en el Centro PEN Guatemala llevar a cabo la segunda feria o la segunda muestra del libro nacional, porque la primera la hizo Juan Fernando Cifuentes hace como 25 o 30 años en el Centro Comercial Vista Hermosa, que él quería hacer una feria del libro nacional, o sea, libros nacionales nada más, no extranjeros, libros escritos por gente guatemalteca. Entonces nos fuimos a meter a la municipalidad, que aquí entrenó la municipalidad, ha hecho más la municipalidad por culturizar al pueblo que lo que ha hecho el gobierno. Entonces hay que reconocer las cosas también, pues, ¿verdad? Hemos tenido más respuesta de parte de la MUNI que en otras partes. Entonces llegamos a la municipalidad a hablar con esta Aida Bocó, que es la encargada de los asuntos culturales de la MUNI, muy guapa la Aida, bonita y muy culta.
Le expusimos la idea y nos dijo, bueno, miren, ¿saben qué? Viene el Festival del Centro, pero ahí no porque están los libreros. Viene tal, lo que tenemos es la Feria del Cerrito. Les podemos dar un espacio en la Feria del Cerrito, perfecto, no importa. Y pues para haber sido la primera experiencia, después de 25 años, se llamó la segunda muestra del libro nacional. Lamentablemente, como es la primera vez, tuvimos algunos problemitas, por ejemplo, que nos pusieran a un ladito hasta acá, la gente iba para allá y estábamos aquí, allá está el escenario. El Cerrito del Carmen. El Cerrito del Carmen, sí. Y luego estaba ya la música, la muestra de los perritos vestidos de gente y las chuchos y los gatos y toda la cosa. Entonces la gente entraba y miraba para allá. Entonces teníamos allá arriba un stand donde estar dando conferencias, dando pláticas y toda la cuestión. Entonces los que estaban aquí, los libreros que nos apoyaron, FIG, Tipografía Nacional, don Gustavo Ardiano de los libreros, y quien más que Piedra Santa, estaban tristes porque no había venta, pues, pero ¿cómo iba a haber venta si estaban escondidos? Pues, entonces, pero estuvimos el viernes, sábado y domingo. Ahora, la ventaja fue que el domingo llegó tal cantidad de gente que sí hubo tiempo para que fueran a ver, y entonces se compuso la venta, pues, o sea, salieron satisfechos, pero ya aprendimos para el próximo año estar en otro lugar más visibles, porque sí, la gente se interesó, ¿verdad? La gente se interesó. Entonces, pues bueno, tenemos que seguir haciendo eventos, tenemos que seguir haciendo tenemos que ser agresivos, pues un poco más agresivos en cuanto a acercarnos al público. Y la universidad, César, como sector de ventas de libros o como lectores de libros, ahora pues tenemos una situación un poco complicada en la universidad, que como no es presencial, pero anteriormente en la misma universidad se ponían ventas de libros en algunos corredores, e incluso me parece que hay un par de librerías fijas ahí, pero también observábamos que se fotocopiaban muchos libros, ¿verdad? Entonces los profesores como que comentaban o permitían que se fotocopiaran los libros. De modo que creo que eso también fue muy criticado, porque pues la gente que escribe es como no respetar los derechos de autor también. Sí. Pero vos estás en la universidad. ¿Cómo percibes este ambiente de los libros en la universidad? Sí, yo me quiero referir un poquito también a lo de él y platicar. Sí. Sí, lo que ha pasado con la situación de las ferias de libros es de que se ha centralizado en la ciudad de Guatemala. Los departamentos como que los olvidan, y aparte de eso los alcaldes no ven. Ellos lo que les interesa es promoverse políticamente, hacer cobros también por las ferias, porque los cobros que hacen en muchos departamentos es bastante exagerado. Entonces los libreros no pueden cubrir realmente, porque por 8 días pueden cobrar 3,000, 4,000 quetzales. Y hay que pagar seguridad y hay que pagar un montón de cuestiones. ¿Y viajes. ¿Qué concepto le dan a ese cobro? ¿Es por un concepto municipal? Usted, digamos, llega una venta de libros y quiere instalarse en una plaza. En primer lugar, cuesta que den el permiso, que otorguen el permiso. En segundo lugar, ya vienen los cobros, ¿verdad? Un cobro bastante oneroso. Y ahí todos los pagos que lleva el librero encima, porque tiene que pagar transporte, tiene que pagar gente que atienda, tiene que levantar toldos, es un gasto bastante oneroso. Entonces, si las mismas municipalidades, los mismos entes institucionales no promueven la lectura, no dan el espacio suficiente para que se promueva, porque prohíben a veces, no dicen, no, nosotros no damos permiso, así simplemente. Inclusive hay que rogar a los alcaldes para que otorguen un permiso,
cuando debería ser una responsabilidad, una obligación de ellos que otorguen todos esos permisos. Entonces quiere decir, bueno, aquí en la parte central de Guatemala pues se promueve más la lectura, porque hay más población y todo, pero se promueve un poco más por parte de la municipalidad. Y Confilgo es un evento que realmente que está promoviendo todo esto, pues las casas editoras contribuyen también a fomentar la lectura y muchas cosas más van entre los objetivos de Filgo. Entonces es positivo, pero los costos son bastante altos. Hay una ayuda del gobierno, del Ministerio de Cultura y Deportes para la Feria Internacional del Libro. Bueno, pero vamos a la cuestión que hay ciertos departamentos, por ejemplo, si hablamos de Quetzaltenango, hablamos de toda la parte del occidente, la gente que vive en estos lugares que uno considera que son los menos lectores son los que leen más, son los que compran más libros, pero también tienen menos posibilidades porque hay que recordarse que hay un círculo de pobreza muy grande en nuestra Guatemala. Entonces, en ese sentido, es bastante difícil. Y hay poblaciones como San Juan, Zacatepeques, que hay mucha gente que compra libros allá también. Pero las municipalidades se dan el atributo de cobrar onerosos impuestos por colocar una venta de libros, ¿verdad? Entonces el librero tiene que correr eso y al final el que va a pagar todo eso es el que compra el libro. Entonces las posibilidades se reducen, lógicamente, ¿verdad? Sí. Y los que tienen menos, donde menos llegan los libros es a los departamentos, a las aldeas, a las poblaciones, digamos, por ejemplo, a los municipios más alejados de Guatemala. Llega menos el libro y lo conocen menos. Entonces tenemos un país realmente con mucha gente que posiblemente tiene un 6º grado de primaria, pero siguen siendo analfabetos prácticamente, ¿verdad? Lamentablemente para nuestro país la pobreza intelectual es limitada, ¿verdad? Y los pocos intelectuales que hay realmente se ven en dificultades para poder poner a la venta un libro, escribir su libro también, que también el costo debe ser bastante. Usted no ha hablado del costo del libro, ¿verdad? Cuando se edita un libro, porque no cualquiera puede editar un libro. Y hay gente que tiene muchas habilidades y muchas cualidades también para poder escribir literatura, poemas o bien cualquier libro, ¿verdad? Entonces, mira, mucho limitado. Ahora, con respecto a lo de la universidad, en la universidad los estudiantes casi no compran libros, cuesta mucho. Cuesta mucho que compren, porque compran los libros que los obligan, pero lectores por afición hay pocos realmente. Y hay muy buenos catedráticos universitarios, mis respetos, ¿verdad? En la Escuela de Formación de Profesores del PEN hay muy buenos catedráticos. Yo realmente puedo dar buenas referencias de ellos porque he conocido y ellos promueven mucho la lectura. Entonces, ¿cómo vamos a promover los lectores? ¿Cómo vamos a promover los autores nacionales? Si no hay posibilidades, pues no hay dónde puedan ellos promover su literatura, pues. Es que los costos de la impresión ustedes de los libros, usted que ha impuesto, son altos. Y usted también, se dirán. Si yo el libro de la democracia en el espejo, ¿sí? La edición me costó 30,000 quetzales. Sí, se puede imaginar. Y el lado oscuro, que es el último libro que yo escribí, ese me costó 16,000 quetzales. Y bueno, yo diría pues que las políticas del Estado, e incluso no solo el Estado, sino también el sector privado, deberían de establecer ciertas acciones, ciertas políticas de apoyo a la lectura, de apoyo a la publicación de libros. Yo veo que sí, en esta etapa del país se ha incrementado mucho la publicación de libros y también no dudo que se ha incrementado el volumen de la gente interesada en comprar y en leer los libros. Pero creo que hace falta pues este tipo de incentivos. Vamos a seguir conversando de esto. Recordemos que la Feria Internacional del Libro, Filgua, se inicia 24. Sí, 24. 24 de noviembre, me parece, al 4 de diciembre, creo. Sí, el 4 de diciembre. Al 4 de diciembre. Entonces, también invitamos pues a nuestros oyentes a que visiten la Feria Internacional del Libro. ¿Dónde va a estar esta feria ahora funcionando? En Majadas.
En Majadas. Fórum Majadas, sí. En el Fórum Majadas. En un Fórum Majadas va a estar y esperamos la asistencia, como otros años, de mucha gente, ¿va? Sí. Esperamos de que sea un éxito, como siempre ha sido, y creo que lo va a ser. Y pues en esta ocasión y en las ocasiones anteriores, el Ministerio de Cultura y Deportes ha promovido la Feria Internacional del Libro también, ha aportado, ¿va? No vamos a negar ese aporte y no vamos a dejar por un lado el aporte del gobierno en este sentido, ¿va? Sí. Porque tampoco hay que, pero sí es un buen aporte y sin eso no se podría hacer esta feria, ¿va? Claro. Que realmente llega a todo el público, llega a toda clase de gente. Muchos no tienen las posibilidades tal vez para llegar, pero la diversidad de libros que hay y la cantidad de autores nacionales también que se quieran promover, pues se promueven, mejor dicho, es bastante grande. Ahí tenemos autores como Margarita Carrera, que realmente es muy buena autora y no se lee mucho. Y incluso hay un salón que tiene el nombre de Margarita Carrera, pero no sé qué pasa, no sé quiénes deben de promover, el gobierno y muchas entidades deben de promover la lectura de estos autores guatemaltecos. Es que así antes como ustedes dos, ¿va? Había incluso instituciones, la APG, por ejemplo, antes premiaba anualmente un libro, o ya no. Entonces, sí, yo creo que hay ciertas acciones en favor de la lectura y de la publicación de libros que hay que promover mucho más. Pero vamos a continuar con el programa y vamos a tener un receso en este instante y volvemos. Estamos conversando sobre libros con dos estimados amigos, Víctor Muñoz, poeta, escritor, y con César González, historiador. Hemos estado conversando sobre el mercado de libros, sobre los intereses de los guatemaltecos, cuáles son sus atracciones más importantes en términos de adquirir un libro y otros temas. Pero ahora quisiéramos ver si analizamos un poco qué ha sido del tema de la lectura y de los libros en esta etapa en la que hemos pasado por, creo yo que dos fenómenos que no cabe duda que pueden estar influyendo en favor o en contra. Uno es la pandemia que nos afectó. Siento que una etapa fuerte, en la primera etapa de la pandemia, pues que nos obligó a estar encerrados, como que mucha gente pudo haberse interesado más por leer. Pero también estamos bajo la influencia de las tecnologías modernas, ¿verdad? Las redes sociales. Yo, por ejemplo, he visto que circulan mucho los libros digitales, libros de historia, libros de poesía, libros de ciencias, y son gratuitos, ¿verdad? Muchos libros. Ahorita estoy leyendo un libro sobre la historia de Ucrania, que está muy vigente por el conflicto que hay entre Rusia, la OTAN y Ucrania. Y así por el estilo. Leí otro libro sobre los acuerdos de paz, un libro de un protagonista de los actores de paz, Mario Bermud, se llama, que él escribe muchas interioridades, porque él participó activamente en las negociaciones en el proceso de paz. Entonces, bueno, solo para poner algunos ejemplos de que también no puede ser uno negativo cuando analiza probablemente las redes sociales como un factor negativo para leer, sino que también depende, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes esto? Víctor. Fíjate, Byron, que vamos a entrar a otro tema que es un poquito saliéndonos de lo fundamental que estamos viendo, que son los libros, ¿verdad? Ya, también tenemos que comprender que todo cambia.
Estamos viviendo en un mundo no desde ahora, sino desde tiempos inmemoriales en que las cosas van cambiando. A veces muy despacio, a veces demasiado rápido. Ahorita estamos teniendo una época en que los cambios son sumamente rápidos. Se han perdido muchas cosas, muchos valores morales, se ha perdido mucha decencia y todo, pero esto es malo. Pero pues la cosa cambió. No puede quedar nada como estaba, ¿verdad? El libro, antes de que aparecieran todos los demás distractores, el libro no tenía competencia. No la tenía, pues, o sea, uno quería entretenerse en algo, o escuchaba radio, o veía los canales de Guatemala, o leía un libro. Pero ahora pues hay mucha diversidad de distractores que ya le quitan su atención al libro, ¿verdad? Entonces, yo por ejemplo no he podido entrar al libro digital. No puedo, no me gusta. No es que me cansa la vista, me molesta, pues ya la edad que tengo ya me molesta un poco ciertas cosas. Y entonces, pues no, lo siento incómodo, no me gusta. Pero están pasando fenómenos raros. En Guatemala existían 4 periódicos en papel que se movían. Recuerdo Siglo XXI, Prensa Libre, La Hora, Imparcial. Bueno. Luego, de pronto, pues, el Imparcial desaparece porque pues, tendríamos que ver un montón de motivos. Pero bueno, desaparece y así desaparece la Siglo XXI. Después estamos viendo que ya se está desapareciendo el periódico por las cosas que queramos, pero, y nos queda Prensa Libre. Y pues está ahí el otro que se llama Nuestro Diario, que le gusta mucho a la gente, pero es otro público lector, no era el que éramos nosotros antes, es otra gente. Pero son partes del cambio. O sea, y si no nos adaptamos, no va a estar bien la cosa, ¿verdad? Yo recibo diariamente el periódico. Me gusta mucho el periódico. Lo leo. Impreso. Pero ninguno de mis hijos se acerca al periódico. Ninguno. O sea, no les interesa, no lo ven pasar y pues, nunca lo tomaron, nunca nada. No es con ellos. Y entonces como que esta generación además está siendo muy exigida por los trabajos que tienen, ¿no? O sea, mi hijo trabaja en una empresa grande y está constantemente recibiendo cursos, actualizaciones, le están dando, ¿cómo se dice esto? Bueno, me lo están llevando a que reciba cursos acá, cursos allá, se mantiene siempre leyendo, ocupado. Entonces es poco el tiempo que tiene para dedicarlo a la lectura. Además, aquel está en su etapa en que tiene sus hijos chiquitos, hay que atenderlo, pues, ¿verdad? Pero estoy viendo yo ese fenómeno. Mi otro hijo vive en un edificio donde hay 95 familias, un edificio de apartamentos. Y me dice que llegan 2 ejemplares del periódico y 1 de Prensa Libre. Y que muchas veces están ahí y nadie los recoge. Los dueños no les da tiempo, algo está pasando. Entonces, los cambios. Estamos hablando de libros. Y yo pues estoy contento con el asunto de los libros. Tengo mi biblioteca llena de libros ahí por todas partes. Y tengo un montón de libros por leer, que no he tenido tiempo de leer, ahí los tengo y están esperando. Ya no me da tiempo de las relecturas que son tan sabrosas, porque uno va sacando más de lo que ha leído. Pero estoy consciente que en algún momento, eventualmente el libro ya no va a estar. Va a desaparecer. No sé hasta dónde, cuánto haga falta, si seguirá el libro como tal desde que empezó con Gutenberg y todo esto, hasta nuestros días, ¿verdad? Yo no sé qué vendrá, no sé qué va a pasar, pero ojalá que no, ojalá que el libro impreso se sostenga, se mantenga y haya siempre gente lectora, pero estamos sujetos a muchos cambios. Claro.
Estamos sujetos a muchos cambios y cambios que no están a nuestro alcance de modificar de ninguna forma, ¿verdad? Esa es la cuestión. El comportamiento, ya hablando de otro tema, el comportamiento de la gente en sociedad cambió. Lo que nosotros conocimos de gente cortés, de gente amable, de gente con cierta pequeña cultura por ahí, está yendo, ¿verdad? No. Y tenemos que estar conscientes de eso, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, pues son cosas que pasan. Sin embargo, yo creo que tenemos libro para unos 50 o 60 años más, todavía tiene buena salud el libro. Y porque lo que pasa es que también a mí me gusta mucho sentir el libro. El libro empiezo, me gusta mucho sentirlo, me gusta mucho ojearlo, me gusta mucho señalarlo, ¿verdad? Entonces, esperemos que tenga buena. Además, bueno, al menos en mi tiempo era una novedad. Salió el libro de fulano, salió el libro de sultano. Ahora, lamentablemente en Guatemala pues, seguimos con el problema. Te voy a contar. A mí me contrata la municipalidad, o me contrataba más bien la municipalidad de Guatemala para dar talleres literarios. Estos talleres literarios consisten en que la MUNI convoca a un taller literario para aprender a escribir, para aprender no a escribir, no, para redacción y creación. ¿Y por dónde comienzo? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? Es increíble. Se saca la convocatoria y se inscriben 75 gentes. Entonces yo le digo a la patoja, le decía, mira, tomamos 25, pues no se puede, 75 gentes no se puede por la dinámica que tenemos, lectura de los trabajos de los muchachos, todo en 4 semanas y cada sábado, pues está difícil. Entonces viene y bueno, pues si llegan 25 gentes, cuando ven algunos de que no era lo que esperaban o saber qué estaban pensando, pues se retiran algunos, se van, a la segunda vez ya no llegan unos, después no llegan otros, terminamos con 15, digamos, está bien. No importa, pero de esos 15 hay 1 o 2 a lo sumo, o 1, que yo me doy cuenta que es bueno, que tiene talento, que tiene. Entonces le digo, vení para acá, ¿tenés más? Sí, pues tengo ahí unos cuantos más, dámelos. Y empiezo a ver qué hago, a ver con ellos, a ver qué hago, pero ¿qué se puede hacer? Decime, ¿qué podemos hacer con esta gente que tiene talento? Y le digo, pues, no se le puede recomendar a una editorial porque ya sabemos el problema, ¿verdad? Uno tiene que ganarse el derecho de piso. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la gente talentosa? Que hay un montón. Fíjate que yo me sorprendo, Guatemala es una fábrica de hacer talentos. No solo en literatura, en ciencias, en una serie de cosas que se pierden. De que yo estudié la primaria en una escuela de por ahí, por Coatepeque, la escuela se llamaba Escuela 15 de septiembre de 1821, finca Onael Quetzal San Marcos, una finca, tenía su escuela, ¿no? Y entre los compañeros teníamos a Enrique Baltasar. Enrique Baltasar era de la ranchería, descalzo. Y Enrique era el encargado de hacer los cartelones, de hacer los dibujos, cuando había que hacer dibujos para la feria, para esto, el Día de la Madre y toda la cosa. Y era un dibujante natural. Tanto que en alguna ocasión yo lo vi dibujar una mariposa que estaba, y la dibujó en una tabla de 3 capas, era 3 capas, ¿no? Y una rosa, y él hacía cosas así, y les ponía mucho color. Pero bueno, pues él se quedó allá, no salió de ahí, yo me vine. Y en una ocasión que regresamos a ver cómo andaba la finca donde crecimos, con mi hermano, fuimos. Y a la entradita, pues él era el encargado de la talanquera para entrar a la finca, entonces salió y él se nos quedó mirando y me dijo, ¿a dónde van? Pues a la finca. Entonces le dije, Enrique Baltasar, sí, me dijo, soy yo, donde me bajé del carro, voy a saludar. Y todo, y pues platicamos y todo. Y ya viniendo de vuelta le digo, Enrique, yo recuerdo que estabas haciendo una mariposa, ahí la tengo, me dijo, la fue a traer. Y ya estaba con los colores ahumados.
y la Rosa me la trajo también. Entonces digo yo, pues este se quedó aquí, lástima, no hay oportunidad. No hubo oportunidad para él, sería un buen pintor si hubiera alguien, lo hubiera tomado, lo hubiera traído, lo hubiera enseñado. Y así como este, que es talentoso, yo encuentro gente en los talleres literarios que es talentosa, que deben ser talentosa. Claro. Pero, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Qué nos puede decir César? Ya estamos casi por terminar. Pues sí, es una situación bastante complicada en Guatemala, ¿va? Ser escritor, sí, creo que hay que buscar alguna forma para que las políticas públicas mejoren esta situación, ¿va? Porque es la única manera de salir adelante, no tenemos otra. Tal vez el mismo guatemalteco también debe impulsar eso, el mismo guatemalteco debe luchar por que los derechos que tenemos, pues, se nos den de alguna manera, porque como dice aquí Víctor, que es una cuestión bastante difícil y los talentos se pierden y hay mucha fuga de cerebros también, ¿va? Mucha fuga de intelectuales. Recuérdense que se van para Estados Unidos, para diferentes partes, ya no se quedan en Guatemala porque aquí es más difícil la situación, no solo económica, violencia y todo, y la situación, entonces es difícil. Entonces tenemos mucha gente que se va al exterior también, y ahí tenemos a Cardosa de Aragón y muchos que también se fueron al exilio por la situación política, ¿va? Y hoy también sucede lo mismo. Sí. Hay muchas cuestiones, hay mucha fuga de cerebros. Entonces, hay varias cuestiones aquí que mencionar, ¿va? Políticas públicas, las cuestiones de todo el estado de Guatemala, todo eso que se promueve y todo lo que hay, pues da lugar para que no haya mucha producción literaria. Y sin embargo hay bastante, ¿va? Sin embargo me atrevo a decir de que hay mucha gente que escribe, que se anima a estar ahí pendiente de cómo sacan su libro o algo así, haciendo todos los esfuerzos del mundo. Entonces hay que instar a la juventud de que lea y que promueva la lectura, ¿va? Es la única forma. Bueno, pues agradecemos mucho a Víctor y a César. Mucho gusto. Haber estado con nosotros en este programa. Hablamos sobre los libros, los hábitos de lectura, pues hay que incentivarlos, hay que plantear siempre pues que el Estado impulse más políticas públicas sobre esto y también otros sectores, las instituciones académicas, culturales, periodísticas, el sector privado. Muchas instituciones del sector privado podrían contribuir a fomentar la lectura y la publicación de libros también, incentivar al escritor, y no solo a los autores de poesía y de literatura, sino que también a escritores que escriben sobre temas económicos, políticos, culturales, historia, etc. Y esperamos que Filgua, que se inicia este 24 de noviembre hasta el 4 de diciembre, pues también contribuya y que sea visitado en las instalaciones que va a tener en Majadas por los guatemaltecos que quieran conocer sobre los libros que se publican aquí y en otras partes del mundo. Muchas gracias por la atención que nos han brindado y esperamos que nos sigan aquí en el canal Más TV y también en las redes sociales donde aparecemos cada semana con más programas de El Búho, entrevistas y opiniones. Nos vemos hasta la próxima.